8:40 en estos momentos, 7:40 en las Islas Canarias. ¿Quién va a presidir el Congreso? Esa es la gran pregunta de la que todavía me temo que no vamos a tener una respuesta clara en los próximos minutos, por mucho que hayamos tenido algo de avance en estas negociaciones que enseguida nos cuenta Sergio. Pero primero me gustaría saludar a Carlos Cuesta. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal? ¿Has podido descansar estos días? ¿Algo? Sí. Desconectar no, porque no me gusta, pero descansar sí. Y además es imposible. Sí, bueno, más que por esto, es por el interés por España. Sí, yo ver a esta gente, eso sí que te produce unas ganas de desconectar, de mucho cuidado. Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues yo estupendamente. Oye, aquí a divertirnos hoy. Hoy va a ser un día divertido. Y a trabajar mucho, porque te veo que no paras de teclear. Es que no, es que hay muchas cábalas que hacer. Sergio Eras, bienvenido de nuevo. Buenos días, Sara. Estamos en un día en que los titulares de prensa eran la antesala de lo que podía ocurrir o dejase precisamente de ocurrir, y prácticamente esto en un chasquido de dedos puede ir cambiando. Como puede haber pasado ahora mismo, ha terminado la ejecutiva de Junts, y como avanzaba justo antes de que terminase Catalunya Radio y confirmaba de momento el periódico, y van intentando confirmar ya más medios, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha anunciado a su ejecutiva un principio de acuerdo con el PSOE para la mesa del Congreso, pero advierte que no es una decisión cerrada todavía hasta que se cierren determinados asuntos. Entre los acuerdos alcanzados, dice, está el uso del catalán en el Congreso, al que se va a referir explícitamente Francina Armengol en el discurso de hoy si es elegida, la reapertura de la comisión de investigación sobre las llamadas cloacas del Estado y la creación de una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona, de los que estamos en el aniversario. También que la persona propuesta para el PSOE para presidir el Congreso tuviera un perfil sensible respecto a la lengua, y esto creo que ha quedado más que acreditado con Francina Armengol. A la espera de una última cuestión negociadora que mantienen de momento en secreto, dice, y para que Junts espere todavía rubricar ese acuerdo mediante un documento más allá, dice, de las buenas palabras. No sabemos si puede haber tenido algo que ver una oferta de Yolanda Díaz al líder independentista prófugo, según publicaba también esta mañana Diez Betis, que estaba actuando como interlocutora en estas últimas horas, y según el Nacional, además, Sumar ha puesto sobre la mesa formar parte de la propia mesa del Congreso. Concretamente han propuesto como vicepresidenta a la diputada Esther Gil, y volvería a postular a Gerardo Pisarello como secretario. Tiene entrevista a la vicepresidenta en unos minutos, así que habrá que estar muy atento a lo que pueda decir. OK Diario, por su parte, ya hablaba esta mañana de un documento en el que el PSOE traspasaría sus propias líneas rojas con el tema del independentismo, y Junts apoyaría entonces a Armengol si Sánchez se compromete por escrito a atender las exigencias de los separatistas, algo que es precisamente lo que puede haber ocurrido. Y en función de lo que pase en la mesa, se puede proyectar escenarios de cara a esa investidura. Tanto Feijóo como Sánchez se proclaman candidatos para ser investidos, o, como lleva Voz Populi, acorralan incluso de forma inaceptable, dice, al rey Felipe. El Independiente, sin embargo, lleva otro posible escenario, y es que aunque el PP confía en que Junts deje tirado a Sánchez, cosa que parece cada vez menos probable, y ayer el líder de los populares decía que tenía la obligación de intentar presentarse a la investidura, no descartan que si los grupos en los que pretende apoyarse el PSOE, Junts, le diera su respaldo, tendrían que sentarse a analizar la situación y replantearse si intentar ir o no a la investidura finalmente. Todo esto no dejan de ser escenarios, Sara, que prácticamente, como hemos visto, pues van a ir cambiando cada minuto hasta que a las 10 empiece la sesión. Bueno, de hecho, ¿sabes lo que va a pasar hoy con los periódicos digitales y con esos titulares? Lo mismo que pasa normalmente con la prensa escrita a partir de las 12 de la mañana, que van a quedar directamente ya anticuados. Con lo cual no va a servir absolutamente de nada que hagamos esas cábalas. Pablo Planas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, yo estaba deseosa de saludarte a ti precisamente porque seguramente sí que nos puedas poner ya sobre la pista de lo que puede suceder, o todavía no. Bueno, a falta de ese fleco secreto, sí, y de la firma de un documento, parece que Junts ha decidido avalar la candidatura de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Ojo, pero esa es la primera parte de una negociación mucho más amplia y que no está resuelta del todo. Porque entre esas condiciones que habrían decantado el voto favorable de Junts está el uso del catalán en el Congreso, que eso ya pues iba de suyo, está una comisión de investigación sobre las cloacas del Estado, entre comillas, y está una medida extremadamente demagógica, además, para el día de hoy, que es una comisión de investigación sobre los atentados de hace 6 años, del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, que, según el independentismo, fueron cometidos provocados por el Estado. Se trataría, según esa tesis desquiciada, de un atentado de falsa bandera. Pero seguramente ese documento secreto aludirá a la amnistía.
Eso es lo que pone sobre el papel. Luego la cuestión es lo que no aparece recogido en el papel. Ahí también dice que en esas negociaciones in extremis que se han mantenido durante esta noche entre los equipos negociadores del Partido Socialista y Junts, exigen que aparezca también sobre el papel la amnistía y el referéndum, aunque se llame de otra manera. Sí, sí, por eso digo que es una negociación pues que contemplada desde una cierta perspectiva no ha hecho más que comenzar. Se podía casi intuir que Junts no iba a reventar hoy la situación, que no iba a reventar la legislatura absteniéndose en relación a la composición de la mesa del Congreso, porque entre otras cosas le interesa seguir manteniéndose en el primer plano. Puigdemont está disfrutando de un foco y de una presencia mediática inusual. Y la teoría y la idea es alargar ese escenario hasta la decisión final sobre la investidura, pero esa decisión final no está cerrada. Ocurre que hay una gran predisposición por parte del PSOE y de Sumar para que haya un acuerdo, y una gran predisposición para ceder ante las pretensiones de máximos de Carles Puigdemont. Habrá que ver cómo reciben este voto favorable, este plácet a Armengol, las bases de Junts per Catalunya, pero curiosamente, mientras Junts per Catalunya acostumbra a consultar a su militancia todos los pasos determinantes, como por ejemplo fue abandonar el gobierno de la Generalidad, en este caso se han reservado la decisión que ha tomado, que está asumiendo personalmente el prófugo. Carlos. A ver, vamos a ver, a mí me interesa realmente qué es lo que pasa con la legislatura. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pablo. A mí, ¿qué pasa hoy con la mesa, con la presidencia? Bueno, bien, está muy bien. Tiene todo el sentido, efectivamente, que Junts no quiera reventar en estos momentos la partida si quiere jugar duro precisamente en la legislatura yo te voy a exigir dos cosas. Ya te lo he dicho, la una es amnistía y es la suave, la otra es la buena y es un referéndum separatista contrario directamente a todo el esquema constitucional, que destroza el artículo 2, que se carga todo nuestro esquema constituyente, que dinamita la monarquía parlamentaria. Pues sí, tiene todo el sentido que si quieres llegar hasta el final del camino no vas a ponerte piedras en algo que en el fondo, perdón por la expresión, pero no deja de ser una nimiedad. O sea, quien preside el Congreso, independientemente que sea Armengol o sea Cuca Gamarra, pues sí, evidentemente lo vamos a ver en aceptaciones de comisiones de investigación, no, pero hay una mesa, hay una composición de la mesa y sobre todo al final, oye, tienes un reglamento y las cosas variarán algo, sí, van a variar, evidentemente de que tengas un presidente, y lo hemos visto con la presidencia de Batet, que ha sido un auténtico espanto, o sea, mandando callar a gente cuando no debía mandarles callar, permitiendo hablar en ocasiones en las que decían 3 veces lo que acababa de mandar callar, bueno, pero vale, pero no deja de ser una especie de árbitro, pero aquí el juego real y el eje de fuerza y la negociación potente de verdad es la de la legislatura. Entonces, ¿tendría sentido que en estos momentos hubiese ese acuerdo? Podría tener sentido. A mí lo que no me vale para nada es el comunicado este que están sacando, porque es que es muy gracioso. O sea, esto es como si tú tienes un envoltorio de 1 metro de papel y en el centro hay un diamante. Y dices, no, hemos pactado en el 99% del volumen. Ya, pero es que de lo que estamos hablando es del diamante. Ese pequeño detalle del que hablan es la ruptura de todo el eje constitucional español. Entonces, que vaya Junts a aceptar de alguna manera un primer paso sin que haya un mínimo compromiso, yo esa es la parte que no me creo. Porque es que no tiene sentido. Ellos han visto cómo ha perdido más de 400.000 votos Esquerra en las elecciones del 23J. ¿Qué sentido tendría que tú te conviertas en otra persona o en otro partido que se deja engañar por Sánchez? Y luego yo creo que aquí todos sabemos que al final hay una cuestión que se llama Constitución Española. ¿Quieres cambiar el artículo 2? ¿Quieres cambiar todo el eje constitucional? ¿Quieres cambiar los derechos fundamentales? Tienes que ir por el proceso duro de reforma. Y el proceso duro de reforma, ellos saben que se los lleva por delante a todos. Porque tienen que disolver las cámaras, tienen que volver a convocar elecciones, tienen que hacer un referéndum sobre la nueva propuesta de Constitución, y saben perfectamente que eso no lo soporta nadie. Es decir, se los llevaría a todos por delante. Entonces, ellos saben y Junts sabe que no les va a poder dar Sánchez la joya de la corona. ¿Te vas a convertir en otro tonto útil que hagas el juego para que te dé indultos, cuestiones personales, de rebajas de delitos de malversación, pero no aquello en lo que han basado la única existencia de su partido? No tendría mucho sentido. Yo no quiero entrar en la cabeza de Puigdemont, y eso lo hacía un señor que se llamaba Quintorra. Yo entrar en una cabeza de un racista, pues chico, lo dejo para otros, ¿no? Un humilde español que hace entrando en la cabeza de esos arios fornidos y esbeltos, ¿no? Como Quintorra. Pues evidentemente yo no pretendo hacerlo, pero no tiene sentido. O sea, la estrategia de Junts tendría mucho más sentido si quiere ganarse todo el voto separatista ultra radical, mantenerse en la ultrarradicalidad. Yo no sé si lo va a hacer Puigdemont. Lo de hoy yo tengo la sensación de que efectivamente, como dice Pablo, es simplemente, oye, vamos a seguir jugando. Pone encima de la mesa cartas simplemente para que sigamos la partida. Pero aquí la partida es si se le permite la investidura a Pedro Sánchez.
Y Carmen. luego que incluso esa información que ha adelantado el periódico Cataluña admite que falta un fleco negociador. Hay que ver un poco a ver qué pasa. Pedazo de fleco, sí. Cualquiera de las opciones que haya encima de la mesa se puede interpretar como un paso adelante hacia la investidura o simplemente no dar un paso atrás, que son dos cosas distintas. Es decir, yo creo que era plausible que Puigdemont aceptase, digamos, darle la mesa a la izquierda para seguir negociando o que no lo haga para negociar desde una posición más dura. Ayer había informaciones que decían que Sánchez incluso había amenazado en las negociaciones como que si no les daban la mesa, la presencia del Congreso, reventaban la banca y nos íbamos a elecciones. Pero a mí eso me parece que puede ser tanto una advertencia real como un farol de la partida de póker, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser que ese farol haya calado en los contrincantes, que le hayan visto cara muy seria y decir que de verdad se lo cree, o puede ser pues que haya, digamos, esos intereses. Pero bueno, yo creo que hay dos cosas. Primero, que el acuerdo no está completamente cerrado, eso es importante decirlo, a tenor de la información que tenemos, y dos, que eso yo creo que no significa lo que va a ocurrir después, que a partir de ahora se abre otra fase de negociación que va a ser muy dura y que además, como tú decías, Carlos, Puigdemont puede admitir ahora, digamos, tirar Lenguaje ambiguo. No, y tirar la pelota hacia adelante, ¿no? Pero no puede admitir, yo creo que no tiene ningún sentido que haga Sánchez presidente si no es con acuerdos muy serios, muy firmes, y desde luego que no son cosas como promover el uso de las lenguas en el Parlamento Europeo. Y es que Esquerra está buscando clarísimamente la consulta Pumpido. O sea, vamos a ponerle ya nombre a este tipo de cosas. Es decir, una cosa horrible, que evidentemente no tiene cabida constitucional, pero Cándido Conde Pumpido haría que la tuviera, por medio de retorcer la Constitución, pisotearla y escupirla, que sería permitir una consulta no vinculante. Pero vale, vamos a ponernos en la cabeza de Puigdemont. ¿Y al día siguiente de la consulta no vinculante qué? O sea, consulta no vinculante, muy bien. Y vamos a ponernos también en la situación, que yo además no creo que fuese así, pero bueno, vamos a ponernos en la situación de que sacasen un 55, un 57% a favor de que quieren una Cataluña, república, independiente, separada, pipí, hacer rey a Puigdemont o a Quintorra, vale, muy bien. ¿Y al día siguiente qué? Al día siguiente le tienen que exigir efectivamente al día la siguiente ruptura. Tienes una fractura social Claro. brutal y realmente, digamos, si les has dado un podio desde el que ejercer esas reivindicaciones tremendas. Sí, es decir, la consulta no vinculante es un destrozo a todo y al sistema y a todo, Sí, pero que a casi ellos no les tanto como la vinculante. Pero que no les daría una república catalana. O sea, lo que quiero decir es que si Junts quiere la apuesta máxima, tiene que hacer la apuesta máxima. Yo no sé qué es lo que va a hacer, no tengo ni idea. Y lo que también sé es que el Partido Socialista no lo sabe. Si no, no estaría con esta sarta de presiones que está permanentemente. Y lo de la conversación, lo que decía Carmelo, les hemos amenazado, que tú le has amenazado a quién. O sea, me imagino el cachondeo y las risas. Si eso fuese verdad, me imagino el cachondeo y las risas. Oye, que nos dicen que se levantan de la mesa. ¡Hala! Pues muy bien, que adiós, majos. Es que, o sea, ¿pero cuál es la presión? Pues si ellos viven de esa rebeldía, viven de estar prófugos, viven de estar en la ilegalidad. Si es que le da lo mismo a Puigdemont. ¿Y la Esquerra? Porque ayer, Pablo, la Esquerra también mandaba un mensaje diciendo que, bueno, que en ningún momento sus votos, cuando hace 2 o 3 días decían lo contrario, estaban tampoco garantizados. Ellos se han quedado un poco, ¿no?, sin fuerza. Es que si al Están final, tratando si al de... final Eso es importante, vota que sí Junts y la Esquerra que no, nos va a dar un ataque de risa. Pero eso que estás diciendo Bueno. es importantísimo, ¿eh? Esquerra es víctima de la estrategia de Junts per Catalunya, está absolutamente desbordada. Oriol Junqueras ha desaparecido, Abril Rufián ya no pinta nada. La que iba a ser la nueva negociadora de Esquerra Republicana, Teresa Jordà, ha quedado también sobrepasada y en absoluto fuera de juego. Ahora manda sobre el partido Marta Rovira, y Marta Rovira trata de aparecer como una fuerza tan disruptiva como Junts per Catalunya. Por eso anoche decidió subir la apuesta e insistir en el mensaje de que sus votos no están garantizados, pero no cuentan el tablero. De Esquerra estuvo pactando con el Partido Socialista durante toda la pasada legislatura, arrancó los indultos, arrancó la reforma del Código Penal, y en esta tesitura está desaparecida en combate. Es en un papel muy menor, que revela además que no ha superado la crisis de los últimos resultados electorales de los dos
tremendos batacazos que se pegó primero en las municipales y después en las generales. Es que pasó de 13 diputados en Madrid a 7, y además a 7 con un perfil bastante bajo, dominados por no se sabe quién, porque es muy significativo ese silencio de Oriol Junquera. Veremos a ver cuándo reaparece, si es que reaparece. No cabe descartar cualquier cosa en ese partido, pero ahora mismo su papel en el independentismo es prácticamente testimonial. Trata de acercarse a las bases duras, trata de acercarse a la Asamblea Nacional Catalana, ha anunciado que va a volver a ir a la manifestación del 11 de septiembre y lo que intenta es reconducir su discurso para no aparecer ante el separatismo como los blandos de la película, pero en fin, Junts per Catalunya y en concreto Puigdemont les ha ganado la partida por la mano en cuanto a notoriedad y en cuanto a influencia. Hay una cosa que a mí sí que me parece peligrosa de la jornada de hoy. Vamos a dar por hecho que ese inicio de acuerdo se cierra, que se meten unas palabras ambiguas y en el Partido Socialista nos comprometemos a atender a las reclamaciones de Junts, ¿vale? Y tú dices, o el Partido Socialista saldría corriendo a decir, esto no significa, no, nosotros siempre dentro de la Constitución, vale, pero evidentemente habrían escrito, vamos a atender las reclamaciones de Junts. Si ocurre eso, las reclamaciones de Junts son dos ilegalidades como la copa de un pino, es decir, coger a unos señores que están en proceso judicial o condenados, sacarlos no por la puerta de atrás, sino por la puerta de adelante, ongi etorri incluido, y además hacer un referéndum separatista rupturista que se cargase toda la Constitución. Totalmente prohibido por el artículo 2 de la Constitución. Vale. Si aceptas eso, lo que sí que va a ocurrir es que le vamos a ver al Partido Socialista, y ya le hemos visto meter el piececito, se lo vimos en el vídeo que lo comentabas tú antes de que comenzáramos la tertulia, a Pedro Sánchez, y se lo vimos ayer mismo hacer declaraciones hablando de cuáles de las dos formaciones, la que ganó, Partido Popular, y la que no ganó, la que perdió, Partido Socialista, pero las dos que encabezan el listado de voto después del 23J, ¿cuál de las dos tiene derecho a que el rey le permita la investidura? Y yo estoy convencido de que uno de los objetivos de la jornada de hoy, más que la relevancia del cargo, más que quién va a presidir, más que si esto garantiza una legislación, no van por ahí los tiros. O sea, yo estoy convencido de que lo quiere vender Pedro Sánchez con que si hoy consigue el apoyo para la mesa y presidencia de la mesa, va a decir que eso es un inicio de acuerdo con Junts y que por tanto el rey no tiene que permitirle la investidura a Alberto Núñez Feijóo. Sino que tiene que llamarle a él. Yo tengo la sensación, por cómo hilaban ayer los mensajes de Pedro Sánchez presionando a la Casa Real descaradamente, por cómo grabó aquel vídeo presionando a la Casa Real de una forma absolutamente descarada, yo tengo la sensación de que ellos quieren vender un acuerdo sobre el pomo de la puerta, sobre un acuerdo de compra de toda la casa. Y vendido eso, forzar o intentar forzar a la Casa Real a que no permita algo que es totalmente lógico, como es la investidura de Alberto Núñez Feijóo, básicamente porque es la formación más votada. Y porque ¿dónde está la garantía de que tú tienes los acuerdos con Junts, con Bildu, con Esquerra? ¿Dónde está? ¿Dónde está si no existe? Bueno, fíjate que también tenemos ahora otro sentido de voto que acaba de ser descubierto, o al menos confirmado por Coalición Canaria. También saber que teníamos una de las ejecutivas pendientes de analizar. Se va a abstener, que es una noticia que adelantaba esta mañana de Objective, como me comentaba anteriormente Carmelo Jordá, cuando hace tan solo una semana su diputada decía que abría la puerta a votar a favor, en este caso, del candidato del Partido Popular, con lo cual se va a abstener en esa votación. Veremos a ver lo que suceda. A Maite Loureiro ya la tenemos por el Congreso de los Diputados. Enseguida vamos a conectar con ella, pero antes tenemos que mandar hoy colacel, si os parece, al Juli. Yo tuve oportunidad ayer de ver un poco, indultó a un toro. Creo que era algo que no se había producido en Gijón años atrás y sin duda esa hazaña merece hoy el colacel para el torero. Lucía Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos viendo en riguroso directo lo que está sucediendo ahora mismo en la carrera San Jerónimo, en la sede de la Cámara Baja, donde están desfilando los diputados y las diputadas para la sesión constitutiva, que arranca en 45 minutos y de momento se mantiene en vilo lo que pueda suceder a partir de ahora, aunque va cogiendo enteros la posibilidad de que Francina Armengol sea la presidenta, porque también la Esquerra, Pablo, parece que va a dar el sí. Vamos a ver, acaban de convocar una rueda de prensa. Ahora a las 9:15. Pues puede pasar cualquier cosa. Desde luego es un anuncio sorprendente, ¿no? Esa rueda de prensa. Ya hemos comentado antes que el jueves pasado Teresa Jordá dijo que estaba todo cerrado, que no les interesaba tener ningún puesto en la Cámara y pedían 3 condiciones. La del catalán, que en fin, que ya parece definitivamente cerrada, y también, como en el caso de Junts, comisiones de investigación y
añadían un borrador, un esbozo de la ley de amnistía que, según los juristas afectos al PSOE y al independentismo, se puede aprobar tan solo con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Yo esperaría, porque puede pasar, es un tópico, es una obviedad, puede pasar cualquier cosa, pero esa rueda de prensa puede dar mucho de sí. Bueno, hasta allí nos vamos a ir ahora mismo porque ya nos escucha Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sara, y al resto. Bueno, ¿cómo se presenta la votación? Bueno, pues es complicado, como estabais comentando ahora mismo, aventurar qué es lo que puede ocurrir, porque todos los votos son necesarios y ya hemos visto en otras ocasiones que cualquier votación de este tipo pende de un hilo y hasta el último momento es impredecible saber qué es lo que va a ocurrir. Como decís, ahora mismo estamos muy pendientes de esa sala de prensa. En unos minutos van a comparecer desde Esquerra Republicana en una comparecencia no prevista que se va a producir a tan solo unos minutos de que dé comienzo la sesión constitutiva de Cortes. Por lo tanto, mucha expectación aquí ahora mismo en la Cámara Baja, donde entre sobre todo los medios de comunicación prácticamente se daba por hecho ese acuerdo entre Junts y el Partido Socialista, pero como decís, veremos a ver qué es lo que avanza Esquerra Republicana. Bueno, ¿quiénes han sido los más madrugadores, los diputados más madrugadores? Bueno, pues entre ellos hemos visto sobre todo a Félix Bolaños, que hace unos minutos entraba y además muy sonriente. Pero Bolaños igual viene de empalmada, ¿no crees, Maite? Sí, igualmente, directamente, ¿no?, de la mesa de negociación que se haya podido constituir y muy sonriente, como decimos, muy satisfecho, así que es verdad que se da casi por hecho que saldrá adelante la candidatura del Partido Socialista para que Francina Armengol presida las Cortes esta mañana. E incluso también, pues entre miembros de la formación de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular decían que su esperanza anoche era en parte que Junts llevar hasta el final ese órdago y conseguir al final abstenerse en esa votación y de esa manera entrar en juego Cuca Gamarra. Ya esta mañana las caras y los rostros eran diferentes en el Partido Popular, así que bueno, veremos qué ocurre en la votación. Nunca se puede dar por seguro hasta que se produce, pero parece que el acuerdo está ya hecho. Bueno, de hecho estamos viendo ahora mismo imágenes nosotros en directo. Hemos visto imágenes del interior de la Cámara Baja, entre ellas a Meritxell Batet, a la que fuera presidenta del Congreso en la pasada legislatura y, como decía, sí, con el rostro pues sonriendo, mostrando relajado, que parece que lo tienen bastante amarrado. También ahora hemos visto a Álvarez. Me hablabas de los rostros del Partido Popular, que no es que expresaran demasiado optimismo. En este caso han entrado ya los diputados de Vox. Sí, algunos ya han entrado, poco a poco hay un goteo incesante. Es verdad que, bueno, como para muchos supone el regreso también de las vacaciones, esa entrada en el hemiciclo se va alargando por los saludos entre sus señorías. Han entrado algunos de ellos y también con rostros bastante serios. Es decir, que en el lado de la derecha se da por descontado que la izquierda finalmente un día más va a ganar la batalla. Veremos qué ocurre en la investidura, pero de momento parece que la presidencia de las Cortes, a la espera, como decimos, de lo que pueda anunciar Esquerra Republicana, podría estar hecha. Y uno de los puntos clave, como comentaba Pablo Planes, es precisamente las lenguas cooficiales que entrarían a poder utilizarse en las Cortes, en el Congreso y el Senado. Ello contentaría a todos los grupos separatistas, pero es verdad que había cábalas también sobre de qué manera podían conjurar a todos ellos para no disgustar a ninguno de los socios, es decir, cómo contentar al PNV sin disgustar a Bildu y cómo contentar a Esquerra o a Junts sin que esos acuerdos cruzados puedan soliviantar, digamos, al otro socio en juego. Bueno, pues te vamos a dejar, Maite, porque imagino que tendrás que seguir esa rueda de prensa de la Esquerra que han anunciado y que va a comenzar en nada, en cuestión de minutos, pero por supuesto que ya sabes que tienes ahora mismo la potestad absoluta para pedirnos paso si se produjera algún movimiento más. Gracias, Maite. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a ver, Esquerra, porque te he sí. interrumpido, perdona, porque uno no convoca una rueda de prensa para decir algo que ya se sabe. Se sabe, pero también es cierto que puede haber un intento de arrebatar protagonismo a Junts. Yo te iba a decir que necesita meter una voz en medio de esto. Un poco de presencia para que ellos parezca que cuentan algo, pero bueno, vamos a verlo. ¿Y vosotros cómo consideráis el papel? Me gustaría preguntaros por el papel de Yolanda Díaz, porque precisamente ayer hablaba Yolanda Díaz, quizá también por una cuestión de protagonismo y no pinte nada, pero hoy en las crónicas parlamentarias que hemos leído, en algunos digitales se dice que ella también ha sido una de las
las grandes interlocutoras. Hace unos segundos estaba accediendo a la carrera de San Jerónimo, estaba entrando por la puerta de la calle Zorrilla, creo recordar que es esa calle, la calle atrás del Congreso de los Diputados, pero lo digo porque ayer daba unas declaraciones que a mí me parece interesante porque recogía 2 de los puntos y 2 de las reivindicaciones que piden precisamente los partidos nacionalistas. Bienvenidos a esta sala, la sala PRIM. La hemos elegido, creo que de manera bien elegida, por una razón fundamental, porque el general Prim, como sabéis vosotros, fue una figura clave en el sexenio revolucionario. Era un liberal catalán y, si me permitís, fue una figura clave también porque ya en su momento entendió que España era plural, que era diversa y entendió bien la plurinacionalidad de nuestro país. Y sí, hay que modificar el reglamento de la Cámara, por supuesto, en las instituciones comunitarias faltaría más, pero por supuesto aquí para que exista la diversidad. Bueno, de hecho fue Yolanda la primera, ayer lo repetía, pero lo de el uso de las lenguas para que entrasen en el Congreso, lo que supone cambiar todo el reglamento de la Cámara española, fue la primera que lo dijo estos días de atrás, sacando a colación una reivindicación histórica. O sea, desde luego, si yo fuese Puigdemont, elegiría como negociadora a Yolanda Díaz. Pero vamos, si quiero vender una alfombra con agujeros, elegiría a Yolanda Díaz. Si quiero vender un coche sin motor, elegiría a Yolanda Díaz, porque a cambio de un sillón es capaz de darte lo que quieras. O sea, te das a la abuela, con la mecedora, la casa, los niños, es una cosa. Pero más allá de eso, yo creo que estamos en una estrategia que el autor real no es Yolanda Díaz, es un señor llamado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no quiere una fotografía con Puigdemont, no quiere que los suyos tengan en esa fotografía y sigue utilizando a Yolanda Díaz. Es decir, Yolanda Díaz se ha convertido en la persona más utilizada por parte de Pedro Sánchez de toda la historia. Estamos viendo también declaraciones que están saliendo ya de Belarra, que se está poniendo también en cabeza de las reclamaciones separatistas. ¿Qué está intentando hacer Pedro Sánchez clarísimamente? Quiere utilizar a Yolanda Díaz, que ya ha vampirizado a Podemos, ahora quiere que vampirice parte del discurso de Esquerra, Junts, etcétera. ¿Por qué? Porque le viene bien, porque es la forma que él tiene de absorber votos en caso también de una hipotética repetición de elecciones. Es decir, aquí cada uno está jugando con sus bazas, pero yo no sacaría la conclusión de que eso significa que ya está cerrada la negociación, sino que precisamente tienen abiertas las dos vías. A Pedro Sánchez le interesa utilizar a Yolanda Díaz en un papel donde el Partido Socialista puede tener más que perder que ganar en votos en caso de una repetición electoral, y sin embargo le interesa que quien aglutine ese voto sea Yolanda Díaz en vez de Esquerra, al cual ya, repito, le ha provocado una caída de la mitad de sus votantes, si comparamos 23J con 10N de 2019. Entonces aquí cada uno está jugando, pero está jugando en las dos partidas simultáneamente. En la de, evidentemente, esto que es la previa de la partida real, que es la investidura de Pedro Sánchez, hoy tenemos lo de la mesa, pero aquí la partida real es la investidura de Pedro Sánchez. Pero están jugando también en el terreno de una posible repetición de elecciones. Entonces Yolanda Díaz ha convertido su partido en pedidme lo que queráis. Sí, está abonando el terreno, porque ya no Yolanda, pero por ejemplo Pisarello y Enrique Santiago, creo recordar que fueron los dos que del partido de Yolanda Díaz, de la coalición de Yolanda Díaz, que aglutina a tantos partidos políticos, quienes abrieron la puerta a la amnistía, diciendo que que tendría cabida en la Constitución. A mí me da la sensación, de todas formas, que Yolanda Díaz también trata de ganar un protagonismo que en realidad no tiene. Es decir, o sea, se venden ellos como negociadores de algo cuando el que está negociando es el PSOE y el que está negociando es ese Bolaños que llega ahora tras una noche de farra y mesa de negociación. Sí, pero es verdad que pusieron por medio la figura de Jaume Asens, que yo quiero recordar una cosa, la figura de Jaume Asens, que lo están vendiendo como que fuese una especie de negociador, es nacionalista, pero es neutral. Jaume Asens está grabado de arriba abajo, conversaciones íntegras por la Guardia Civil en la instrucción que se hizo en el juzgado número 13 de Barcelona, antes de que saltase a la Audiencia Nacional el caso del 1 de octubre y antes de que saltase posteriormente al Tribunal Supremo. Está grabado y él, en primera persona, como teniente alcalde del Ayuntamiento de Ada Colau en aquel momento, ofreciendo las instalaciones del Ayuntamiento para que se pudiera desarrollar el referéndum ilegal, inconstitucional, etcétera, el 1 de octubre. Es decir, en aquella instrucción, porque se hizo un cortafuegos y se dijo, mira, de aquí para abajo dejamos ya de imputar gente, porque es que si no nos llevamos a media Cataluña por delante. Pero esa persona, Jaume Asens, era uno de los golpistas. Es amigo personal de uno de los fugados, de Toni Comín, y es amigo personal de Gonzalo Boye. Y con Gonzalo Boye diseñaron la estrategia, primero la fuga de Puigdemont a Bélgica y después la estrategia jurídica que se ha seguido hasta ahora. Y esa es la baza que tiene Yolanda Díaz, que Asens, que era portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, finalmente en la ruptura
entre Podemos y Yolanda Díaz, se decantó por Yolanda Díaz, asistió a la plataforma de Sumar y después, sorpresivamente, fue descabalgado como número 1 de Sumar por Barcelona en la candidatura a las elecciones generales, pero enseguida asumió el papel. A partir del 23J se anunció que iba a ser uno de los contactos que iba a tener la coalición de gobierno del actual gobierno para negociar con Junts per Catalunya, y ahí es donde podría haber tenido un notable éxito. Bueno, ya tenemos aquí a Silvia Ribeiro, que creo que tiene un consejo, pero también ya tiene algunas de las quinielas que han hecho nuestros oyentes. En primer lugar, alquiler seguro. Sí, bueno, estamos en pleno verano, momento de descansar, momento de desconectar para algunos, no para nuestros políticos, pero para hacerlo tranquilamente es necesario saber que la casa que tenemos alquilada está en buenas manos. Así que, ¿sabes que más de 21.000 propietarios están disfrutando del verano sin preocupaciones? Y es porque Alquiler Seguro selecciona al inquilino perfecto y garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes, siempre. Así que se puede disfrutar tranquilamente del verano. Si quieres la mayor seguridad para tu vida de alquiler, para tu vivienda, llama ya al 910-775-775 o conócelos en alquilerseguro.es. Tienen cobertura en toda España, ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro. Bueno, pues ahora vamos con esas quinielas de nuestros oyentes, a ver si aciertan o no, finalmente. Ver, luego lo tendremos que... Tendremos que verlo, porque no han terminado de confirmar. Estamos ahí esperando a ver qué hace la Esquerra, a ver también qué hace el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, que ni confirma ni desmiente si se va a abstener finalmente o no. Así que muy pendientes, pero los pedíamos, como decías tú, a primera hora de la mañana a los oyentes que participasen en nuestra quiniela. ¿Quién creen que será la presidenta elegida? ¿Francina Armengol o Cuca Gamarra? Bien, vamos a ver los resultados. Y fíjense, además, les voy a pedir a los oyentes que se fijen en el detalle, porque quienes apuestan por la dirigente popular hablan de deseo. Y los que apuntan a la expresidenta de Baleares directamente dan por hecho que Junts sí le va a brindar el apoyo a Sánchez. Sin duda ninguna quiero que sea Cuca Gamarra, claro. Hoy vamos a asistir en las Cortes a la vaciedad de contenido que tiene en la palabra nación española y la realidad de nación española, planificada y llevada a cabo por el Partido Socialista Obrero Español y los partidos de izquierda con los nacionalistas. Pues no va a haber ninguna sorpresa por parte del fugado de Waterloo. Ya se ve que Sánchez desborda chulería por los 4 costados y seguro que ya ha encontrado la pócima mágica que le va a permitir burlarse por enésima vez de nuestra Constitución del 78. Saldrá Armengol, está todo pactado, está todo hecho. Lo que ocurre es que lo están haciendo, como digamos, a cámara lenta para darse más enjundia y hacer sufrir más a Pedro Sánchez, pero al final le darán lo que él quiere. Para la pasta el canal es el independentismo, o sea, con cualquier otro gobierno, y se han dado cuenta que tienen un mirlo como es Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez no van a ponerle ninguna pega, sí, van a hacer el postureo, pero van a hacer todo lo posible porque ellos saben que de Pedro Sánchez lo pueden sacar absolutamente todo. Todo está muy bien atado ya, desde hace tiempo. Lo que hubo estos últimos 15 días es teatro. Pedro Sánchez tiene firmado y sellado desde la misma noche del domingo 23 de julio todos los pactos con todos los enemigos de España que le permitan que sus nalgas sigan sentadas en la poltrona monclovita 4 años más. Está todo el pescado vendido. Antes de las vacaciones, Sánchez se fue a Marruecos y a las islas de vacaciones tranquilamente porque ya todo está hablado. Lo que no hicieron PP y Vox antes de las elecciones y antes de irse de vacaciones. Y así nos va. Esto que va a pasar hoy va a servir para que el PP y Vox se den cuenta quiénes son todos los demás esos partidos, que no los olviden nunca, en qué posición están, que no venga eso que la memoria del
pez. No, señor, me voy a acordar toda la puñetera vida. Bueno, muy acertado, muy gráfico también este último mensaje de nuestros oyentes. Muy acertado, decía yo, un oyente cuando decía que no habíamos visto las señales que eso nos estaban dando por parte del presidente del gobierno, que si no nos hubiera ido a Marruecos, ni más ni menos, ni se hubiera ido tampoco a Lanzarote a disfrutar de unas vacaciones si no tuviera ya, digamos, todo esto preparado y más que, insisto, la mesa del Congreso. Es verdad que no podemos aventurar lo que pueda pasar a partir de ahora. También, en referencia al Partido Popular y a Vox, que hacía mención este último oyente en esta batería de nuestra audiencia, a partir de ahora, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Van a seguir con sus propias pullas? Porque ayer la declaración de Feijóo prácticamente insistía en eso. No sé si vislumbrando una repetición electoral, pero sí distanciándose de la formación de Santiago Abascal. No, o sea, a mí la verdad que me parece, viendo lo que estamos viendo y viendo cómo efectivamente lo que se está produciendo es una subasta, destrucción del esquema constitucional. Acabamos de ver, por cierto, que teníamos ocasión de hacerlo a Ipurúa, a la portavoz de Bildu, sí. Felicitándose de que Junts, si finalmente acepta y da sus votos afirmativos al Partido Socialista, sería, ha dicho, una buena noticia para España. Pero esto, la representante de Bildu. Una buena noticia para España. Estamos como si a ellos les alegrase. Estamos encantados de que nos dé las buenas noticias para España una persona condenada por apología al terrorismo. Es lo suyo, entrevistada, ¿verdad? Por cierto, en Televisión Española. Sí, ahí no le faltará un micrófono. Yo, vamos a ver, sinceramente, independientemente del escenario, lo que salga va a ser lo peor para España. Es decir, si consiguen convencer a Junts es porque le dan las garantías suficientes de que habrá una consulta, un referéndum separatista camuflado bajo la fórmula de no vinculante y que al día siguiente evidentemente volverán a declarar un nuevo 1 de octubre pidiendo la destrucción del esquema constitucional, la destrucción de España, volveremos a ver caídas en bolsa por todas partes, huida de empresas, destrozo de empleo, destrozo de toda la seguridad jurídica, del esquema de protección de derechos y libertades de la Constitución española. Es decir, si se llega a un acuerdo es porque el acuerdo puede ser todavía más dañino para España que el no acuerdo. Yo, en esa tesitura y a lo que preguntabas, sinceramente, a los dos partidos de la derecha, evidentemente se les debería empezar a notar que están pensando más en España que en los partidos. Y me refiero a los dos. Porque yo estoy ya de determinadas consignas lanzadas contra el supuestamente contrario. Aquí no hay más contrario que los partidos que están en medio de un plan de destrucción de España y de la Constitución. Entonces, evidentemente, los otros dos partidos tendrían que tener una estrategia clarísima de acercarse, no acercarte, me da lo mismo. Eso ya es un esquema de estrategia electoral, pero de mantener una unidad de discurso sobre España. Punto final, o sea, déjate de historias de me voy a distanciar de ti, el otro que si es que PP es más cobarde que yo. Mira, dejaos ya de historias. O sea, de lo que estamos hablando es de la destrucción y la expulsión. El primer paso, evidentemente, fue el cinturón sanitario, el cordón sanitario, el no permitir a la derecha gobernar, y en estos momentos está en la fase, oye, lo ha dicho Otegi. Otegi, en aquel mitin famoso en el que estaba con Junqueras y en el que estaba con Gabriel Rufián en Durango a 7 días de las elecciones del 23J, dijo: nuestro objetivo es que la derecha nunca jamás vuelva a mandar en ningún sitio. Lo dijo Otegi, que es el que manda aquí. Aquí no manda el PSOE, aquí no manda Esquerra, aquí no manda Puigdemont, manda Otegi. Y no hablo del País Vasco, hablo del esquema de gobernabilidad y de poder nacional. Están en expulsarlos. Primero fue el cordón sanitario y ahora están en la aniquilación de los que se han quedado dentro del cordón sanitario. Y a los de Vox, por si no se han enterado, ellos están en el cordón sanitario. Y a los del PP, por si no se han enterado, están en el cordón sanitario. Entonces, ¿qué tal si los del cordón sanitario intentan autodefenderse? Porque va a ser toda una novedad. El problema, cuando hablábamos de los fallos en la estrategia de las pasadas elecciones que han llevado a que la derecha, que parecía que tenía un triunfo asegurado, pues al final no lo haya tenido, yo creo que el principal error ha sido que ni uno ni otro partido han sido capaces de transmitir a la opinión pública la situación de emergencia en la que nos encontramos. Y el hecho de que esta legislatura, si al final va adelante, como bien está explicando Carlos, va a ser a través de destrozar los consensos básicos de lo que es este país. Y si la gente se piensa que de ese destrozo de los consensos básicos de lo que es este país va a salir indemne, pues está muy equivocada. Es decir, porque aquí, y es una cosa que además es una forma de, o sea, es algo que yo entiendo, la gente dice, mira, pues los catalanes ya que se independicen, porque es que estoy harto y tal, y yo eso lo entiendo, es decir, yo humanamente lo entiendo porque, joder, qué pesados que son, es decir, es una cosa que no se puede soportar, se dice los catalanes, pero en realidad son los separatistas catalanes, pero si alguien piensa que eso se puede hacer sin destrozar el régimen, sin destrozar la Constitución, sin destrozar lo que es a día de hoy España, y que de ese destrozo no va a haber un destrozo en cómo vamos a vivir todos a partir de ahí, pues es que está muy equivocado. Y la derecha no ha sido capaz de explicar esto a su electorado, no ha sido capaz. Bueno, pues ya tenemos la resolución de Esquerra, anuncia un acuerdo con el Partido Socialista, con lo cual parece que se le allana el camino a Francina Armengol. Pablo.
Sí, contra lo que cabría suponer, hay acuerdo finalmente, y Esquerra avala ese acuerdo, pero matiza que es solo sobre la mesa. Es decir, que nos esperan días muy intensos, con negociaciones muy intensas relativas a la voladura del edificio constitucional, de la arquitectura institucional de España. También esto pues predispone seguramente muy bien a Pedro Sánchez para presentarse ante el rey con esa carta de presentación, ¿no? Con los votos favorables a Francina Armengol de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya. Esa es inevitablemente una carta más solvente que la que puede presentar Feijóo, que no ha conseguido controlar la mesa del Congreso y el órgano rector de la Cámara. Autopista para Pedro Sánchez, noticias nefastas para España, y tal vez habrá que empezar a pensar en que el PP no solo tendrá que ejercer la oposición en el Congreso, sino que tendrá que armarse en el Senado, donde tiene mayoría, y tendrá que armarse en algunas de las principales comunidades autónomas de España, que son los contrapoderes, Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, que pueden frenar el embate al que nos vamos a ver abocados en los próximos días. Desde luego, este 17 de agosto ya era un día marcado por la tragedia y en fin, un mal día para empezar la 15ª legislatura. Ojo que este escenario en el que tú ahora mismo te pones, que nosotros aquí también lo hemos comentado, de hecho, portavoces del Partido Popular al que hemos tenido ocasión de entrevistar estos días, diferentes portavoces nos hablaban de ese contrapeso que puede suponer ahora mismo el Senado. A mí donde el Partido Popular tiene una mayoría absoluta, a mí me llamaba la atención, no sé si a vosotros también, un hilo que publicaba ayer mismo Pablo Echenique, el antiguo portavoz de Unidas Podemos, donde recordaba el Senado puede poner enmiendas, incluso puede poner vetos a las leyes que vienen del Congreso, pero ojo, tiene solamente 2 meses para hacerlo, y el Congreso, donde las derechas, insiste, están en minoría, siempre lo pueden revertir en una última votación. También el Senado puede aprobar la activación del famoso artículo 155, pero solamente si antes lo aprueba el Consejo de Ministros. Exacto. Aquí ya se están poniendo en ese escenario. El Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, podría determinar el contenido del 155, pero no puede activarlo si no se lo ordena el Gobierno. Consejo de Ministros, con lo cual, si Consejo de Ministros... Mira, está hablando ahora Gabriel Rufián y supongo que explicando el acuerdo alcanzado. Lo que pasa es que fíjate la tesitura en la que nos estamos poniendo ya. Vamos a ver, a mí la negociación que estamos viendo me recuerda mucho a la negociación con ETA, que se comienza en el año 99, año 2000, por parte del Partido Socialista. Ahora, en vez de negociar con ETA, con ases en la manga, se está negociando con Puigdemont. Pero hay una figura que es común en los dos procesos. Hay que recordar lo que ocurrió en el caso Faisán, cuando, desde el entorno etarra, se dice la famosa frase de ¿esto está al corriente el fiscal o la fiscalía? Bueno, el fiscal o la fiscalía se estaban refiriendo a Cándido Conde Pumpido, que era el fiscal general en aquel momento, el famoso de no dudaré en arrastrar la toga por el polvo del camino, es decir, en pervertir la actuación de los fiscales, y la suya en concreto, para favorecer una negociación política con terroristas. Eso era arrastrar la toga por el polvo del camino. En estos momentos yo estoy convencido de que vuelve a haber ese as en la manga, y además es que lo ha escenificado y lo ha verbalizado el mismo Cándido Conde Pumpido, con esa famosa frase de a mí se me eligió en aquella ocasión para solucionar el problema vasco y lo solucioné, dijo, así es como él definió a meter a ETA en las instituciones. Dice, y ahora se me va a elegir al frente del Tribunal Constitucional para solucionar el problema catalán y lo voy a solucionar. Yo estoy convencido de que lo que se está hablando aquí es de, y el fiscal está al corriente de esto, es decir, lo que se está pactando es el que ya no es fiscal general, sino que ahora es presidente del Tribunal Constitucional, qué es lo que va a aceptar, hasta dónde la rebeldía va a ser aceptada en un retorcimiento y en un ejercicio absoluto de pisoteo de la Constitución por parte del presidente del Tribunal Constitucional. Eso es lo que se está hablando, y ahí evidentemente nosotros no tenemos información. El que sí que tiene la información, porque se la están haciendo llegar, es Carles Puigdemont, y evidentemente estamos en esa repetición de proceso negociador, en aquella ocasión con ETA, en esta ocasión con Carles Puigdemont, y evidentemente lo que él está pidiendo, aparte de que aparezca algo que ofrecer a sus votantes, él está pidiendo garantías de, vale, si yo al día siguiente de una consulta que decís vosotros no vinculante, y que yo he dicho permanentemente que es vinculante, digo que declaro la independencia y que quiero ya la ruptura, ¿qué es lo que pasa? De eso es de lo que se está hablando, y de cómo va a pervertir la Constitución de Cándido Conde Pumpido para aceptar efectivamente una consulta denominada no vinculante, que evidentemente va a servir al objetivo de destrozar la Constitución y destrozar la unidad de España. De esto están hablando. Es que yo insisto, que la gente
piense que la consulta puede ser no vinculante es que es un despropósito. Es decir, tú puedes escapar del resultado de un referéndum si es un cachondeo, como fue el del 1 de octubre, ¿no? Y y era obvio que aquello no estaba, es decir, no había, digamos, ninguna base legal, nada de tal. Si hay un día que se cuentan bien los votos y los votos salen a favor de la ruptura, eso genera una bola de nieve que no hay forma de pararla. Eso es lo que están hablando. Eso es lo que están hablando. Y el cómo se permite y hasta dónde se permite, e incluso el día después, de cómo pasas de eso directamente a una materialización, que ahí es cuando se provocaría el caos absoluto. Ahora, conociendo a la persona de Pedro Sánchez, yo estoy convencido que eso le importa a un soberano comino. Si con eso gana 2 años de Falcon, 2 años de Moncloa, 2 años de fotografías, 2 años de Instagram, 2 años de Marruecos, 2 años de palacetes veraniegos, y fuera, ya está. Y no solo en Cataluña, a mí también me parece uno de los focos calientes Navarra. Totalmente. Lo de Navarra va a ser un auténtico desastre, Yo, antes de marcharme estos días y tal, lo decía que estaba encantado con el hecho de que hubiese entrado Carlos García Danero, porque creo que es absolutamente necesario que haya una voz navarra muy clara en el hemiciclo, porque lo que estamos viendo en Navarra es brutal. De hecho, María Chivite ya tiene el apoyo, ya tiene los acuerdos. Veremos lo que pasa con el ayuntamiento, que han permitido una especie de trampantojo extraño de no, que venga, que gobierne UPN, que va a gobernar UPN si la mayoría de control en el Pleno es de todo el bloque ultra separatista proetarra, y le llamo así evidentemente al Partido Socialista, más Bildu, más todos los que se han metido. Pero si Geroa Bay, que es la representación en Navarra de PNV, es la marca porque no conseguían entrar con PNV y se denominaron Geroa. Tú te metes ahora en la página web y se definen como un partido ecosocial. PNV, el de Sabino Arana. Es decir, están haciendo todo lo que le pide Bildu. Quien manda en estos momentos en Navarra es Bildu. Y el acuerdo inicial que se ha cerrado con Santos Cerdán, por cierto, que es el muñidor de toda esta historia y que ha aparecido permanentemente en la historia de Pedro Sánchez, el acuerdo al que se ha alcanzado de momento es País Vasco para PNV, repito, de momento, Navarra para Bildu. Ese es el acuerdo. De momento ya están regalando Navarra. Ahora, todo el mundo sabe, y los primeros que ya se han terminado de dar cuenta, tan listos, tan deusto, tan toda esta historia, los de PNV por fin se han terminado de dar cuenta de lo que veíamos todos hace 15 y 20 años, que evidentemente los iban a destrozar a ellos. Pues nada, bienvenidos, señores. Muchas gracias por haberse dado cuenta de lo que era obvio. Y evidentemente lo que va a ocurrir es que Navarra es para Bildu y País Vasco es para Bildu. Y eso es lo que ha pactado Otegi. Y que a lo mejor sin acabarse esta legislatura son la misma cosa. Antes bueno, porque se lo ha veremos la zampado. amnistía. ¿Pablo? Que antes veremos la amnistía, que tendremos ahí una piedra de toque fundamental. Ese será un trágala absoluto. Es decir, porque, en fin, la amnistía, y remiten a la amnistía del 77, es decir, pero esa gente que fue amnistiada en aquella ocasión era porque se había alzado contra un régimen no democrático. Estos se han alzado contra un régimen democrático. Y veremos a ver si no hay que pagar indemnizaciones a todos los encarcelados, a los fugados. Y con esa amnistía se producirá un hecho crucial, que es la llegada, la irrupción en España de Puigdemont en Lord de multitud, probablemente 6-7 años después del golpe de Estado. Y eso veremos a ver cómo lo resiste la sociedad española, qué capacidad de reacción tiene la sociedad española. Cuando hubo el golpe de Estado, se produjo en Barcelona una gran manifestación que fue fundamental, junto con el discurso del rey, para frenar ese golpe de Estado. Ahora el rey está vendido, pero queda la carta de la ciudadanía. La ciudadanía ha demostrado el 23J que tiene unas tragaderas inmensas. Esa es la cruda realidad. Nada, muy rápido. La izquierda está utilizando un argumento y dice, no sé cómo puede estar diciendo la derecha que esto se está negociando para destrozar España, cuando es evidente que no dice la izquierda. Y dices, pero perdón. O sea, hay una cosa que es obvia. Nos hemos quedado al borde del precipicio. Y a partir de ahora que ya tienen tomado el Tribunal Constitucional, ese precipicio se puede saltar. Y para ello se puede saltar con paracaídas, con el paracaídas de lo que va a interpretar Cándido Conde Pumpido, y les va a permitir pasar a ese abismo que es la ruptura del eje constitucional y la ruptura de la unidad de España. O sea, ellos ya han conseguido, 1, el indulto de los golpistas, 2, la eliminación del delito de sedición, 3, la rebaja del delito de malversación, con lo cual pueden seguir robando a todos los españoles para fabricar su estado paralelo, república, separatista, etcétera. Se han escarcelado a 32 etarras, se ha acercado a todos los etarras a las cárceles de allí. Es decir, ya tienen todo salvo la ruptura de España. O sea, es que es obvio qué es lo que va a pasar y es obvio qué es lo que están negociando. El resto, oye, que si te pongo en la mesa a esta persona, a la otra, ¿les importa un soberano comino? A todos. Bueno, evidentemente prefieren a Armengol, como no, lo entiendo, prefieren a Cuca Gamarra,
pero para ellos lo importante es lo que empieza ahora y necesitan que continúe la partida. Quien acaba de hacer acto de presencia es Pedro Sánchez. Ahora mismo acaba de llegar en su coche oficial hasta la carrera de San Jerónimo, pero vamos, hasta creo que a un metro, no a un metro de... No lo ha metido en el escaño el coche de milagro. Puerta, y también acaba de comparecer ahora mismo a las puertas del Congreso de los Diputados Ione Belarra, acompañada y escudada por todo su grupo parlamentario. Enseguida les contamos qué es lo que ha dicho la ministra de Asuntos Sociales, pero antes tenemos que hacer una brevísima pausa. Bueno, quedan bastante pocos asientos, por lo que estamos viendo ahora en las imágenes del Congreso de los Diputados, por ocupar. Ya prácticamente está todo el Congreso, hay todavía muchos diputados que se mantienen de pie. Vemos en primer término, en la segunda fila, creo, a Ione Belarra y a Irene Montero, a la ministra de Igualdad. Siempre esa imagen se repite en el tiempo, parece un déjà vu absoluto. También hemos visto al presidente del Gobierno, pero todavía veo que no se ha sentado. Sí, estamos viendo también, por ejemplo, a Margarita Robles y a varios dirigentes. También a Pepa Millán, creo, me ha parecido verla junto a Figaredo, que va a ser su escudero también en la portavocía de la formación de Santiago Abascal. Bueno, estamos a la expectativa de que arranque oficialmente. Va a arrancar, ya lo saben, con Cristina Narbona, porque es la diputada más veterana del hemiciclo. Hoy, este año, se da la circunstancia de que los 3 miembros, tanto la veterana, que va a ser Cristina Narbona, como los 2 más jóvenes, son del Partido Socialista. O sea que, bueno, se va a producir esa imagen curiosa. Por cierto, que al PNV tampoco le hemos visto de momento. Mira, estamos viendo ahora mismo a García Danero junto a Cayetana Álvarez de Toledo. Y Sergio Sayas. Sí, efectivamente, en segundo término. La están ahora mismo, están charlando. Decía yo que PNV tampoco sabemos mucho. También está un poco su voto en el aire, aunque ya parece que está todo... Muy en el aire, no creo que esté. Más bien tiene el partido en el aire. Sí. Pero oye, a ver, hasta que no voten, además el voto para la presidencia del Congreso es secreto y en urna. Sí. Con lo cual, y esto, es decir, por ponernos un poco no desesperados del todo, podría haber alguna sorpresa, aunque es obvio que no la va a haber, porque hoy en día pues los mecanismos de control de los partidos son tremendos. El voto es secreto, el de que lo quiera callar, sí. Pero de los que quieran decir lo que han votado, sí, entonces hay una cosa que se llama por eliminación y es fácil sacarlo, ¿eh? Sí, efectivamente. A ver si hay algún Alberto Casero en el episodio, ¿no? que se equivoca. ¿Te imaginas? Tanto especular con Junts, con coalición y finalmente es algún despistado. Anda, que se aparece por delante Alberto Casero intentando entrar. No lo sé, bueno, estamos evidentemente muy pendientes de todo lo que ocurra y aquí se lo vamos a ir contando, pero también me gustaría una valoración porque ayer volvíamos a ver a Feijóo reuniendo a su junta directiva. No sé si os ha sorprendido demasiado los nombramientos, el de Cuca Gamarra para candidata a presidir la Cámara. Vemos a ver que eso no tiene ahora mismo muchas posibilidades, y Pedro Rollán al frente del Senado. Este es el único nombre que parece que ya lo tiene seguro, el de Pedro Rollán. Lo digo porque Pedro Rollán hizo unas declaraciones un tanto llamativas, y creo que me quedo corta, al inicio de estos días, desde el 26 de julio, cuando dio cabida a la hipótesis de que en el Partido Popular se hablaría con todos, y con todos también se incluiría, eso sí, acuñó lo de dentro de la Constitución con el propio Junts. Luego la versión oficial aseguró que no plasmaba realmente que lo que había querido decir es, claro, sí, respalda la Constitución, en plan medio de sorna. Lo cierto es que este tipo de declaraciones más te vale no hacerlas en un medio, porque cuando lo pasas a escrito, sea la versión A o sea la versión B, la que va a quedar va a ser la versión A, sí o sí. Que además es lo que has dicho. Claro, entonces... Es que el problema es que si dices una cosa y luego la matizas mucho, esa cosa la has dicho. Y de ironías, déjate de historias. Mira, Junts es lo que es un partido racista, es un partido anti-España, es un partido anticonstitución. Con eso no hablamos ni en un ascensor, punto. Se entiende perfectamente, no hay cabida para la ironía, para retorcer nada, y así nos dejamos de historias. Y efectivamente va a ser el portavoz. Hombre, yo espero que en la labor de portavoz... ¿El portavoz o el presidente del Senado? Perdonad, pero ahora me ha entrado a mí la confusión. Presidente. O sea, presidente del Senado. A mí lo que me dicen es que los presidentes o candidatos a presidentes que se están presentando, para que es verdad que en el caso de Pedro Rollán sí que lo sería por mayoría absoluta, pero en el caso de Cuca Gamarra no sería exclusivamente el cargo en caso de que caigan, sino que se mantendría abierta la posibilidad de que acaben siendo portavoz. Pero bueno, eso ya lo veremos, que es la siguiente derivada, ¿no? En el caso de Pedro Rollán es verdad, ahí sería directamente presidente. Bueno, yo espero que sean más claros en esas declaraciones. Yo creo que Pedro Rollán no tiene dudas con respecto a cuál es el mensaje del Partido Popular, pero sería conveniente que atinaran un poquito más al hablarlo, sí.
Bueno, abrió una beta en el Partido Popular, pero después sí. Bendodo también abundó en esa espinosa cuestión. Y también es verdad que el presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, aunque no cuenta demasiado ahora mismo en el seno del PP, pues se puso pies en pared y se manifestó absolutamente en contra durante la constitución del gobierno de Aragón. Pero bueno, es que eso habla de la ingenuidad del PP, y como no espabilen. Sí, o sea, totalmente. Que pretender negociar con Junts, hombre, es que Junts no quiere negociar contigo y esa es la primera condición. O sea, tú quieres hablar con alguien que se niega por completo a hablar contigo, pues es que estás un poco desplazado de la realidad, por decirlo suavemente. Luego fíjate que está ocurriendo una cosa en el separatismo que es muy llamativa, porque hemos visto a Izpurúa dar o a entender, yo no sé si están hablando ellos, sobreentiendo que no y que tendrán intermediarios, pero dar a entender que hubiese algún tipo de cauce de llegada a información cruzada con Junts. En teoría, Bildu no debería ser el interlocutor natural, Bildu, marxista, proetarra, etcétera, no debería ser el interlocutor natural de un partido, Junts, heredero de Convergencia y Unión, que viene de la derecha. El interlocutor natural en el separatismo destructivo de España era Convergencia y Unión, es decir, Junts hablaba con PNV. Pero ya estamos viendo que quien da determinadas consignas sobre Junts pasa a ser Bildu. Es decir, se está produciendo un cambio claro de liderazgo en ese separatismo absoluto que es el de Bildu. A mí también me llama la atención porque también quien se ha convertido en interlocutor del PNV en este caso ha sido Coalición Canaria. ¿Qué sentido tiene cuando proponía la presidencia del Congreso para ellos? Es que el PNV está muy desaparecido entre otras razones por sus propios errores políticos. Es decir, Totalmente. se ha quedado sin ningún protagonismo. Ha negociado de la peor forma que se puede negociar, que es dando la cabezada desde el principio. Es decir, si tú desde el principio dices que vas a votar algo, pues tu posición de negociación es obviamente muy débil y se está quedando muy atrás. Yo, de verdad, aparte de que me pueda gustar más o menos, que esa es otra cuestión, obviamente me gusta menos, pero la política del PNV no la entiendo. No entiendo qué es lo que pretenden y a dónde pretenden llegar, porque donde van a llegar a este paso es que el año que viene pierden el poder. Ellos en el han País despreciado Vasco. a Bildu y Bildu es un enemigo peligrosísimo. Sí, es que el año que viene hay elecciones en el País Vasco y en esas elecciones vamos a ver lo que pasa. Es decir, pero si hay una duda, por ejemplo, del Partido Socialista Vasco de si gobernar con unos o con otros, vamos, no tengan ni la más mínima duda. Entonces no sé muy bien cuál es el juego del PNV. Se les está poniendo cara de convergencia 2 minutos antes de desaparecer, ¿no? Por lo que decís, Totalmente. por esos errores estratégicos y por esa pérdida de cuajo negociador y de peso dentro del independentismo vasco. Además, me da la impresión que los jóvenes vascos, absolutamente ignorantes de la historia de ETA, consideran al PNV un partido desfasado de abuelos que de las sociedades gastronómicas, ¿no? Y están más por la labor de Bildu, cuyos líderes desconocen absolutamente todo y aún más su pasado. Hay que ver el anuncio que colgó, el spot que colgó en redes, en vídeo, Bildu. Lo analizabas antes del 23J y era espectacular. O sea, era como si estabas escuchando hablar, no sé, una mezcla de San Manuel Bueno Mártir, Teresa de Calcuta, nosotros vamos a generar pleno empleo. Hablan de cualquier cosa menos de una cuestión separatista, etcétera. Es Ojo, decir, que fueron los divulgaron... primeros que dijeron que ellos eran la fuerza progresista. Sí, y sí, ahora sí. estamos viendo que esa va a ser la línea trazada a partir de ahora. Se insiste muchísimo en la mayoría social progresista, que incluye todo. Totalmente. Tú quitabas a Merche Izpurúa, quitabas a Otegi, ponías a Yolanda Díaz y sus palabras vacías sobre todo, y te valía exactamente igual. O sea, están en un discurso que, cuidado, ya es un discurso efectivamente de gobernabilidad puro de Navarra y de País Vasco. Si te fijas, hasta no todos, porque hay gente como Otegi que no, tal, digamos, van guardando un poco también las esencias, ¿no? Pero incluso en el aspecto que van ofreciendo, van cambiando. Totalmente. Y Bildu ya no es el partido este del pelo cortado hacha y tal, que era hace tiempo. Es decir, es una formación que en su presentación en España, claro, en toda España. En lo que hacen exclusivamente para esa parte de España, que se llama País Vasco, en eso sí. Es decir, están manteniendo un doble discurso, uno para los ultrarradicales, etarras, etcétera, etcétera, evidentemente, pero mantienen un posicionamiento exterior que es lo que les permite lo que estábamos diciendo. O sea, Bildu, que se haya acabado convirtiendo en el que le pone los deberes a Sánchez, en el que se ha convertido en el interlocutor de Junts, en el que habla con Sumar, es decir, en el jefe, en el director, en el que lleva la batuta de esta orquesta.
Bueno, ahora mismo todos los diputados del Partido Popular se acaban de poner de pie y dar un sonoro aplauso a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que ya está sentado en el sillón y se estrena además como diputado en el Congreso de los Diputados, porque anteriormente era senador y ahora está haciendo su además sonriente. Yolanda Díaz está ahora mismo sentada y creo que también está pidiendo un aplauso, me da la sensación, no sé si es pues no le responden en el PSOE. Sí, no, algunos bueno, en el Partido Socialista no, pero sus diputados 30 diputados los que tiene la coalición de Yolanda Díaz, y ahora está entrando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto a Félix Bolaños, Isabel Rodríguez en segundo término y el resto de diputados, y ahora mismo se están dando un abrazo. Mira, estamos escuchando este momento. Todo el mundo se aplaude. Sí, así mismo. Es una cosa... El PSOE no aplaude a Yolanda Díaz, pero Yolanda Díaz sí aplaude al Vítores, PSOE. sí, claro. Es una cosa. Se le llama necesidad. Tiene 2 partidos. Vale para todo. Hay que reconocer que tiene una... Acaba de decir Pedro Sánchez a Yolanda Díaz que se siente. Siéntate, Y Yolanda Díaz se ha sentado. Me parece, vamos. Hay que reconocer que es una ministra de Empleo que con esa sonrisa se le ve preocupada por los 4.000 despidos diarios, ¿eh? Sí, se le nota una preocupación tremenda por España. Pues creo que en estos momentos va a arrancar la sesión, al menos estamos en segundos. Yo todavía no he visto a Santiago Abascal, imagino que ya estarán sentados los 33 diputados de la formación de Santiago Abascal. Sí que estamos viendo que está charlando ahora mismo Feijóo, las últimas indicaciones, imaginamos a toda su bancada, a su lado Cuca Gamarra, quien, se ve, según estamos viendo, están acabando ahora mismo las ejecutivas de Coalición Canaria, de las que Raya al parecer ha acabado, y a Cuca Gamarra pues evidentemente no creo que vaya a ser la presidenta del Congreso, porque parece que se allana el camino para que sea la candidata del Partido Socialista. También estamos viendo a Ione Belarra mantener una conversación con Irene Montero, claro, todavía es la ministra de Igualdad, que nos preguntamos anteriormente por qué había ocupado ese lugar, precisamente ese asiento. A mí se me había despistado y digo, ¿qué hace esta mujer hoy por ahí si ya no es diputada? Sobre todo porque ya está no está Nadia Calviño, por eso está sentada Yolanda Díaz al lado de Pedro Sánchez. Es muy curiosa esta composición de Yolanda, y en tercer término creo que es Teresa Rivera. Teresa Rivera está. Sí, Teresa Rivera está junto a junto a Teresa Rivera y luego Álvarez y Margarita Robles. Y Cristina Narbona ya preside ahora mismo el Congreso de los Diputados y va a tomar la palabra. A ver si vamos a poder escuchar. Qué drama. Creo que no están funcionando los micrófonos. Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la mesa de edad ha quedado constituida por el diputado electo de mayor edad de los presentes, doña Cristina Narbona Ruiz, como presidenta, y por los 2 más jóvenes como secretarios, a saber, doña Ada Santana Aguilera y don Ferran Verdejo Vicente, según los datos que constan en la Cámara. Señorías, me permitirán unas muy breves palabras antes de dar comienzo formal a esta sesión. Creo que todos podemos compartir que, más allá de las diferencias que existen entre los idearios de cada uno de los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, a todos nos incumbe por igual la extraordinaria responsabilidad que significa la confianza que han depositado en nosotros los ciudadanos con su voto. Más allá, por lo tanto, de esas diferencias lógicas, todos estamos obligados a cumplir con esa confianza que se nos ha otorgado. Y creo que deberíamos tener muy en cuenta, al menos, la necesidad de demostrar, en primer lugar, honestidad, en segundo lugar, rigor, en tercer lugar, empatía y, en cuarto lugar, respeto. Honestidad, integridad, ejemplaridad, rendición de cuentas, para que contribuyamos a que nuestra sociedad considere la política como debería de ser considerada,
como esa capacidad para mejorar la vida de las personas. Esto y me viene la palabra Aquamed a la mente. Lo siento, fe, que no puedo evitarlo. O sea, por Dios. Estamos aquí para trabajar por el interés general, por la preservación de los bienes comunes. Además de la honestidad... No pueden resistirse al micrófono. Sí, porque esto no procede, ya no es la presidenta del Congreso como para hacer este tipo de discursos. Y al dar la lección moral aquí, señora, haga usted su trabajo y déjese de sermones. Rigor. Y de explicaciones, sí, de Aquamed. Y de alguna explicación, efectivamente. De legislación y de control al Gobierno. Un rigor que es más necesario que nunca. Bueno, pues como estamos escuchando, ha comenzado ya esa sesión para constituir el Congreso de los Diputados y ese acuerdo que les estamos contando in extremis entre Partido Socialista y Junts, que entendemos van a conceder a la señora Armengol la presidencia de la tercera autoridad del Estado. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, obligados a practicar el respeto, esto es lo que decía, esas palabras de Cristina Narbona, la presidenta ahora mismo del Congreso, por unos minutos, evidentemente. Ella, al ser la diputada de mayor edad, es quien tiene la potestad ahora mismo para arrancar esa sesión constitutiva en las Cortes. Sergio Heras, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Sara. Como decías, arrancaba esa sesión y las primeras reacciones a ese principio de acuerdo con Junts que contábamos se producían en una rueda de prensa de Esquerra Republicana en la que Gabriel Rufián ha asegurado que tienen las condiciones que pedían los republicanos para la mesa, ha especificado que para la mesa y no de momento para una posible investidura, y amenaza con tumbar la posible gobernabilidad si no se cumplen los acuerdos, y trata de hacerse hueco en un día en el que Junts se erige como protagonista desde Waterloo. El PSOE ha incumplido de forma reiterada los últimos 40 años en casi todo, a no ser que se lo obligue. Entonces, espero que el acuerdo se cumpla. También les recuerdo que el PSOE tiene una agenda legislativa que depende, entre otros grupos parlamentarios, de este. Y no sería la primera vez que Esquerra Republicana pues no está en según qué acuerdos, primero porque son insuficientes y segundo porque es el único idioma que entiende el PSOE, tumbar su agenda legislativa. Nosotros conocemos perfectamente el concepto, el término, lo que supondría la amnistía, porque la hemos defendido desde el minuto uno, a veces muy solos y muy solas, y damos la bienvenida a gente que ahora la defiende con nosotros. Nos parece estupendo, porque creo que la mejor manera de poder continuar es limpiar el tablero, y qué mejor manera de hacerlo que con una ley de amnistía, sobre todo en torno a gente que su único delito ha sido que la gente vote. A la espera será de saber con seguridad lo que ocurre y también de la decisión de Coalición Canaria que podría abstenerse, según apuntaban varias informaciones, aunque no es oficial todavía. Se ha pronunciado también Íñigo Errejón señalando que son optimistas, y en la misma línea se ha mostrado la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, que da por hecho el acuerdo con los independentistas, más allá de esos flecos que parecen faltar. Pero ayer sí que dije que era optimista y creo que tenemos la oportunidad hoy de abrir las puertas a una nueva etapa y a un país mejor. Y sobre todo con la convicción de que la mesa del Congreso de los Diputados es muy importante. Viene una fase después que es tomar en serio los problemas que tiene nuestro país. Tenemos un conflicto, un problema político con Cataluña y tenemos que abordarlo. Hemos dado muchos pasos que ahora toca darle una oportunidad a Cataluña y desde luego mejorar España. Hay, Sara, otras dos citas muy importantes en el día de hoy, más allá de esta que sin duda va a copar la actualidad. La primera de ellas nos lleva a Zaragoza, porque es el día en el que la princesa Leonor ingresa en la Academia Militar, y nos cuenta detalles Paula Ruiz. Paula, buenos días. Buenos días. La princesa Leonor inicia este jueves sus 3 años de formación militar que le prepararán tras su paso por las academias del Ejército de Tierra, del Aire y la Armada, para convertirse en un futuro, una vez sea reina, en la Capitana General de las Fuerzas Armadas. Su llegada a la Academia debe producirse entre las 10 y las 12 horas. Al igual que sus compañeros, la princesa puede acudir acompañada por hasta 4 familiares a quienes está previsto ofrecer un recorrido por las instalaciones, aunque se da prácticamente por hecho que los reyes acompañarán a su hija en este día tan señalado. Desde Zarzuela no han querido confirmar su presencia, ya que han enmarcado la fecha de este jueves en la agenda privada de la familia real. Desde Zarzuela se puso en valor que este periodo facilitará a la princesa de Asturias los conocimientos y capacidades específicas para el ámbito militar y al mismo tiempo fomentará de manera expresa virtudes como la lealtad, la disciplina, el valor o el compañerismo. Y por último será la otra cita del día, nos traslada a Barcelona al homenaje sin discursos y con una ofrenda floral por el 6º aniversario de los atentados del 17 de agosto en la Rambla, que se celebra en torno a las 10 de la mañana, se está celebrando en torno a las 10 de la mañana, después de que el pasado año decenas de independentistas lo boicoteasen el acto homenaje. A las 10:30 el otro acto homenaje, el de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, que le rendirá ese propio homenaje, en la que participarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Mossos y Guardia Urbana de la ciudad condal.
Pues muchísimas gracias, Sergio, y un homenaje bien merecido, sin duda, porque creo que la presencia del Estado en Cataluña, por lo que estamos ahora mismo viendo y que se está trazando en el Congreso, va a desaparecer. Ojalá que nos estemos equivocando, Carlos Cuesta. Lo poco que quedaba, ¿no? Lo poco sí, que quedaba, efectivamente, la poca presencia va a desaparecer. Carlos, muchas gracias. Nada, encantado. Pablo, muchísimas gracias. A ti. Te escuchamos la próxima semana. Carmelo, un placer como siempre. Un placer. Y ya se ha incorporado Jessica Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Además, hoy vengo muy contenta, Sara, porque vamos a hacer una especie de reparto de medallas entre nuestros colaboradores, porque al César lo que es del César se lo han ganado, y aquí hemos dado una serie de primicias a lo largo de estas semanas de agosto, que yo creo que lo suyo es que una vez que se van confirmando y se hacen eco otros medios, pues digamos que, oye, la primera fuente fue la que se dio aquí en Es la Mañana de Federico. Para empezar, Daniel Carande, recordarás que nos dijo: hay una fuente que me dice que la pareja formada por Tamara Falcó e Íñigo Nieva ha estado en Tahití, a pesar de que nos han regalado solamente imágenes de su estancia en África. Pues ya se ha confirmado. Ayer por la tarde publicaron las primeras imágenes y efectivamente allí estaban. Vamos a desgranar un poco todo lo que ha dado de sí ese viaje, pero el primero fue Daniel. También nos dio la primicia Beatriz Cortázar de ese conocimiento profundo de la anatomía de Albert que había hecho la actriz Aisha. Ya saben, un conocimiento profundo acuático, oreja incluida, que yo creo que ha dado para muchos memes, pero lo cierto es que ese momento existió. Ahora Albert se puede poner como quiera, pero el momento fue fotografiado, con lo cual no lo puede negar. Luego ya la relación que tengan o no tengan es otra cosa. Bueno, pues fue Beatriz Cortázar la primera que lo dijo también en estos micrófonos. Y Carlos Pérez Jimeno, hago mención a los 3 colaboradores que tenemos hoy, también nos dijo en primicia que Luis Miguel ya tenía las fechas confirmadas para su gira española. Ayer, bueno, pues presumía Ola de alguna manera de esas 50 fechas que no detallamos, pero que sí avanzamos aquí. Hablaremos de todo eso y mucho más porque tenemos pues novedades. Ya sabes que hoy la agenda estaba un poco marcada por esa constitución de las Cortes, por supuesto, y también el ingreso de la infanta Leonor en la Academia Militar de Zaragoza. Nos dejará imágenes, entiendo que además serán distribuidas por Casa Real, como correspondería a este acto, que además, bueno, pues hay un paralelismo importante, ¿no?, con la vivencia del propio rey Felipe en 1985, además los dos con 17 años, los dos justo unos meses antes de cumplir la mayoría de edad en octubre. Así que todo eso y mucho más, porque vamos a conocer, por ejemplo, lo que va a llevar Leonor en la maleta, las joyas, el maquillaje, todo eso que a lo mejor tiene que dejar de utilizar o no. A ver qué nos cuenta Beatriz. Dicho esto, seguimos después de la Crónica Rosa con el resto del magazine. Hoy es día de belleza con Teresa de la Cierva. Nos trae una firma cosmética maravillosa que se llama Paula's Choice, y también tenemos series cortas para ver de una atacada. ¿Que no tenemos tiempo? Bueno, pues es de estas que te pones y en una noche que digas, hoy sacrifico un poco de sueño, me la veo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica. Ya lo saben todos ustedes, tienen que tener las pilas preparadas porque hoy es un día para no perderse en la radio. Aquí nuestros compañeros de radio en informativos van a estar siguiendo, por supuesto, una vez que concluya este programa a las 12, esa sesión constitutiva de la 15ª legislatura. Ya, si no son pilas en el transistor, la batería de los teléfonos móviles, por supuesto. Es un día sin duda muy interesante el que tenemos por delante. Nosotros mañana regresamos a las 7.